Gracias a don Giovanni por la paciencia que he tenido de escucharnos, 9 de la mañana con 7 minutos. ¿Cómo está usted, sociólogo? La primera pregunta, y es la de cajón, ¿no? Hay un informe reciente, de ayer, del INE, que da cuenta de que tiende a bajar la cifra del desempleo en el Ecuador. Primero quiero conocer su criterio, si para usted son cifras confiables o no. Luego hablamos del Fondo Monetario. Muy buenos días, Jimmy, Omar, un fuerte abrazo. Siempre es un placer tomar un café con JJ. Muchas gracias. Para quienes somos igualmente parte de Unidad Popular y vamos a llegar a los 200,000 seguidores, Jimmy. Seguramente hoy día. Ojalá. Lo que sí, la pregunta es, ¿quién le cree al gobierno de Moreno? Pues este gobierno que nos mintió en la cifra de contagiados, que negó los muertos en el contexto de la pandemia. Sí, o sea, es un gobierno que no tiene credibilidad, vive en otro planeta. Decir que se ha duplicado el empleo pleno, que ha bajado el desempleo cuando todos estamos sintiendo la crisis. Nosotros estamos recorriendo el país y eso no es verdad. Hay una manipulación lamentablemente del INE respecto a las encuestas, a las matrices. Quienes sabemos de estadística está plenamente ubicado, pero más allá de aquello, es lo que siente el pueblo. Si la principal angustia de los hogares ecuatorianos es el desempleo, y si algo ha mejorado el tema del desempleo, es que la gente se ha incorporado a un empleo totalmente precario, ganando menos del salario básico, trabajando por horas, sobreexplotado, sin seguridad social y sin estabilidad. Entonces, el gobierno de Moreno, en este caso, una vez más nos miente, lamentablemente. Ahora, está por suscribirse el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque en realidad no conocemos con puntos y comas los términos, pero sí han trascendido algunos de ellos, ¿no? Que tienen que ver con la probabilidad de que a la próxima asamblea a la que usted aspira a llegar, Giovanni, le toque, por ejemplo, aprobar o conocer y aprobar el incremento de un impuesto tan importante como el IVA y otras medidas económicas que incluyen incluso un impuesto de X valor a las gasolinas, etcétera. Dentro de lo que conocemos, ¿usted considera viable un plan económico sin dejar de reconocer que el país está en una tremenda crisis y que esos 7,000 millones, no sé, si hacen falta? Jimmy, el acuerdo con el Fondo Monetario es, en primer lugar, ilegítimo, negociado y firmado a espaldas del pueblo, por un gobierno que no tiene legitimidad, por un ministro de Finanzas en ese entonces, Richard Martínez, que ha cumplido como el empleado del año para el Fondo Monetario y que hoy se va becado precisamente a la banca internacional. Y es inaceptable porque es una verdadera carta de esclavitud, una sentencia de muerte para los ecuatorianos. Porque las medidas que están planteando el Fondo Monetario son las mismas de siempre, no hay ninguna novedad. Subir el IVA, es decir, encarecer los bienes de uso y de consumo, el costo de la vida, nos está condenando a millones de hogares a la pobreza y al hambre. Va a destruir los empleos, va a haber despidos masivos en el sector público y también como la economía va a quebrar porque se reduce, se va a contraer, evidentemente nos condenan a mantener la crisis. Por eso es que ese acuerdo es inviable, es rechazado por la población. Este 22 de octubre vamos a estar con la militancia de Unidad Popular a la convocatoria que ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores en una gran jornada en todo el país, porque estamos defendiendo la vida, los derechos, y nos oponemos precisamente a este tipo de acuerdos. Por supuesto, usted lo ha dicho muy bien, el próximo gobierno, que nosotros estamos seguros va a ser el de Yacu Pérez, hemos sido absolutamente claros, no vamos a gobernar con el Fondo Monetario Internacional. Los asambleístas de Unidad Popular, Giovanni Atariguana, Mary Zamora, no vamos a trabajar no porque sube el IVA, sino para que baje el IVA. Es necesario estimular el consumo, reactivar la producción. Alternativas, Jimmy, por supuesto que existen para inyectarle recursos a la economía, para invertir, obviamente, en el trabajo,
prioritariamente en salud y en educación. Podemos conversar sobre algunas de estas alternativas. Sí, deme alternativas, porque mire, Giovanni, se lo digo con el mayor respeto y a todos les digo igual, ¿no? Critican todos las medidas del fondo, pero la pregunta mía es, ¿cómo usted inyecta plata a la economía si no toca la puerta de algún organismo internacional de crédito? No estoy justificándolo, más bien mi pregunta es, deme la fórmula. A ver, vamos viendo con números, Jimmy. Vamos viendo. Subir 3 puntos del IVA encarece las cosas y aparentemente se recaudarían más o menos 1.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Simplemente, si el Estado ecuatoriano cobraría a los grandes empresarios morosos, tenemos una cifra similar. Pero el propio fondo ha planteado que es necesario que los que más tienen más aporten. Si hay una reforma tributaria, por ejemplo, para las grandes fortunas, ojo, que aquí son 5.000, 6.000 personas, podríamos recuperar, apenas cobrándoles el 2%, podríamos recuperar una cifra similar, 1.500 millones. La CEPAL, Jimmy, ha planteado que en el Ecuador hay una evasión tributaria de 7.000 millones de dólares. Es decir, evasión, entendemos plenamente, empresarios que no cumplen con sus obligaciones, que hacen trampa, que le deben al pueblo ecuatoriano. Si hubiera un gobierno, un servicio de rentas internas comprometido en ajustar las tuercas, en cobrar a los grandes evasores, Jimmy, porque los evasores no es el comerciante de la Bahía, no es el médico que ejerce en Quito, no es el pequeño negocio en Cuenca. Los grandes evasores son coincidencialmente las grandes empresas y monopolios en este país. Ahí podría haber una reforma para inyectar economía, por supuesto. Entonces se trata de ubicar, no romper la cuerda por el lado más débil, meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos, porque además si le metemos, subimos el IVA, vamos a retirar de la economía esos 1.500 millones de dólares. Va a haber menos consumo. ¿A quién le venden los hospitales, Jimmy? ¿Cómo reactivan la producción a partir de aquello? Entonces, necesitamos una nueva óptica, que hoy es obvio que el candidato de la derecha, que hoy dice que no está de acuerdo con el IVA, es decir, nos quiere convencer de lo contrario. Es como decirle que Lazo va a bajar las tasas de interés. Eso lo sabemos que no va a ocurrir. Entonces requiere una alternativa distinta. Pero Giovanni, usted sabe también que el Fondo Monetario está poniendo entre las condiciones, que yo les llamo condiciones, no son recomendaciones, que haya una especie de desinversión de 3.000 millones de dólares, sacar del Ecuador esos 3.000 millones de la circulación, ¿no? Y esos 3.000 millones menos significa sacar personal, o sea, más gente a la calle, menos inversión en obra pública, etcétera. Si no se hace eso, ya la plata, bueno, es que ya el problema es ya la plata está llegando. Entonces ya no puede usted decirle al Fondo Monetario, ya no lo voy a hacer, ya no quiero tu plata. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué plantearían ustedes de la Asamblea? A ver, primero que es obvio lo que plantea el fondo. Ellos hablan del ajuste, lo que ellos llaman el gasto público. Es la cantaleta de siempre. Pero para ellos racionalizar el Estado es echar a la calle a médicos, a educadores, 6.000 se fueron en esta ocasión. Es recortar el presupuesto de salud, una locura en medio de la pandemia. Le han quitado 1.000 millones de la educación general y 100 millones a la educación superior. Entonces, eso va en contra del interés de los ecuatorianos. Entonces, el próximo gobierno que va a tener al centro no el interés de la banca internacional, no de los grupos poderosos, sino el interés de los 17 millones de ecuatorianos, va a pagar la deuda, Jimmy. Pero en primer lugar, va a pagar la deuda con el pueblo ecuatoriano. Si nosotros logramos estabilizar la economía, inyectamos vía crédito público y bajamos las tasas de interés en el sector privado, reactivamos la economía, bajamos el IVA, vamos a estabilizar la economía, vamos a invertir en salud, en educación, y ahí nos sentamos con el fondo, nos sentamos con China, con los tenedores privados de la deuda y establecemos un plan de pagos. Porque no puede ser la idea que si estoy endeudado, mi hijo esté enfermo, no compro las medicinas, dejo que siga sufriendo, le saco del colegio a título de quedar bien con el banquero. No. Aquí lo primero es la vida. Hay alternativas, por supuesto, implica tener creatividad,
hay un circulante de 60.000 millones de dólares en la economía ecuatoriana. Hay que buscar estímulos para crear un fondo. Hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa, por ejemplo. Y obviamente hay que tener mano dura con los corruptos y los evasores de impuestos. A ver, Giovanni, usted dice, por ejemplo, que sí, una forma de reactivar la economía es cobrarles a los que más tienen, crear un impuesto, que usted lo ha manifestado, del 2% a esos 5.000, 6.000 ciudadanos que poseen grandes fortunas. Pero a la vez hay necesidad de repatriar capitales de los ciudadanos que sacaron, dicen, entre 25 y 45 mil millones de dólares que están fuera. ¿Cómo los van a regresar si saben que si gana el señor Pérez resulta que en cuanto regresen su dinero, en ese momento tienen un gravamen del 2%? A ver, ese es el elemento que se podría discutir. Ya. Por supuesto, si es inversión y capital ecuatoriano se compromete para crear empleo, para sostener la producción, obviamente puede haber excepciones para el impuesto a la renta. Pero obviamente que sean inversiones que respeten los derechos laborales y que obviamente incidan en la economía ecuatoriana. En eso no estamos de acuerdo en ubicar un menú de recetas, pero que no pueden ser las del Fondo Monetario, pues. El Fondo Monetario nos dice, no inviertan en educación, despidan maestros, recorten. Jimmy, es que yo estoy indignado, soy hijo de maestra. ¿Cómo es posible que a los maestros durante un año, esa es parte de la política del Fondo Monetario, les están descontando entre 70 y 140 dólares? Cuando esos maestros de su pecule están financiando el internet, están trabajando no 8 horas, sino 12 y 14 horas. Entonces, necesitamos una política pública que genere producción y que redistribuya la riqueza. Los que más tienen, más deben aportar. Sociólogo, buenos días. Les saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Usted acaba de confirmar que Unidad Popular, ¿sí me escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora sí. Me acaba de confirmar que Unidad Popular va a respaldar de frente la candidatura presidencial de Yacu Pérez. ¿Cómo toman ustedes, y hay que ser sinceros, no se puede ocultar la realidad, esta división que hay al interior del sector indígena? Tenemos a una CONAIE que con Leonidas Sisa comentó que no van a hacer campaña frontal por Yacu Pérez. Hubo esta disputa media ácida porque Jaime Vargas ocupara el puesto de Salvador Quispe. La que ahora es prefecta de la SUAI, Cecilia Méndez, también miembro de Pachacutic, dijo: yo por Yacu Pérez jamás votaría porque él ha gobernado con la derecha. Ustedes, siendo del sector de la izquierda, ¿cómo toman esos comentarios con respecto al candidato que ustedes ahora respaldan? Omar, Yacu Pérez representa la unidad no solamente del movimiento indígena, sino una franja importante del pueblo. Por supuesto, respetamos las discusiones, la frontalidad que tiene el movimiento indígena. Eso muestra de que ahí no hay gerente propietario, no hay el dueño del partido que dice tú vas a ser candidato. Ahí ha habido democracia, debate y hay una definición. Nosotros nos quedamos con la resolución de hace 8 días de la CONAIE que va a llamar a votar efectivamente por Yacu Pérez y los candidatos de la Minga por la Vida. Pero Yacu, decía, representa más allá del movimiento indígena, más allá de Pachacútec, de Unidad Popular, un anhelo de cambio de la población. Nosotros ya estamos recorriendo el país y el apoyo a Yacu como una alternativa distinta a los que ya gobernaron es muy importante, es una ola que crece. Fíjese usted, Omar, no hay encuesta pagada por la derecha, difundida por el correísmo, que deje por fuera de las 3 principales candidaturas a Yacu Pérez. No se puede tapar el sol con un dedo. Yacu representa honestidad, capacidad y algo que es muy importante para nosotros, trayectoria y credenciales políticas. Yo conocí a Yacu Pérez cuando era presidente de la FEWE hace 20 años, un joven abogado cuencano que ya defendía el agua y a los campesinos en el Azuay. Y desde ahí hemos compartido luchas, sueños, hemos levantado la voz contra el autoritarismo, defendido el agua. Por eso nos han perseguido. Entonces, para nosotros sí, Yacu Pérez representa esa experiencia de una minga por la vida, en condiciones en que el pueblo está harto de los que ya gobernaron. Entonces, es una alternativa que nosotros consideramos se abre paso y que pone a temblar a más de uno que se creía presidente de la República. Muy bien, gracias al sociólogo Giovanni Atarihuana. Más adelante tendremos oportunidad de volver a charlar.
Que tenga usted un buen día, Giovanni. Muchas gracias, un fuerte abrazo y vamos por los 200,000. Ya, está bien.